Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del día jueves. Mañana también habrá matiné. Los esperamos a las 8 de la noche, más temprano, a las 20 horas, en Venezuela 330, en Caras y Caretas, los que quieran venir a presenciar el programa que se emite. Pueden hacerlo. Hablaremos esta noche de Aristarco de Samos, de Ptolomeo y de Capitán Cook. Aristarco de Samos era un astrónomo, matemático, y fue la primera persona que propuso el modelo heliocéntrico de un sistema solar con el Sol en el medio. Hemos hablado de él hace poquito, pero hemos dicho apenas 2 o 3 cosas. Y colocaba al Sol y no a la Tierra en el centro, incluso del universo conocido. Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaño del Sol. Determinó que el Sol era mucho más grande que la Tierra y desde luego que la Luna. Lo hacía con los ángulos. Él, por ejemplo, tomaba la Luna, la Tierra y el Sol y calculaba qué clase de triángulo formaba. Cuando el triángulo era el triángulo que formaba la Tierra, el segmento Tierra-Sol y el segmento Tierra-Luna, era un ángulo recto, ahí aprovechaba el astuto de Aristarco para calcular distancias. Por ejemplo, sabiendo que el ángulo era recto, le bastaba, como si fuera poco, ¿no?, calcular el ángulo que formaba el segmento Tierra-Luna con el segmento Luna-Sol, y después calculaba el largo de la hipotenusa que se iba a formar entre la Luna y el Sol. Eso le permitía discernir que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. Y entonces, como se veían iguales, dijo, el Sol debe estar mucho más lejos porque se ven iguales. Y el tamaño del Sol es mucho más grande que el de la Luna. Todos esos elementos, que eran poquísimos, los utilizaba él para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra y el tamaño del Sol. Calculó todo mal. Estaba lejos de los valores, pero estaba correcto. Estaba orientado porque era cierto que el Sol era mucho más grande que la Luna y que era mucho más grande que la Tierra y que estaba más lejos de la Tierra que la Luna. Eso lo calculó bien. Él decía que efectivamente el Sol estaba en el medio, la Tierra giraba alrededor del Sol y lejos estaban las estrellas, fijas. Las estrellas estaban fijas, decía él. Ahora bien, ¿qué es lo que decían todos los otros? Los macanudos, los vecinos. Y especialmente Ptolomeo, ¿no?, que sostuvo esto con mucho éxito. Decían que en el centro estaba la Tierra. ¿Y cómo lo demostraban? Bueno, en realidad yo creo que tienen razón eso. Salís a la calle, mirás y notás que de un rato a otro rato las estrellas se van moviendo y todos parecen moverse alrededor de la Tierra. Ajá. Pero Aristarco dijo, todos no. Ahí tienen, por ejemplo, los planetas. Ahí tiene el planeta Marte, que por ahí está yendo para adelante y de golpe arranca para atrás. ¿Por qué arranca para atrás? Porque está girando alrededor del Sol y justo llegó el momento en que lo estás viendo desde el lugar equivocado, no desde el centro, lo está viendo desde un cuerpo que también gira. Y así explicaba las cosas este hombre. Y entonces todos le decían, bueno, pero si las estrellas estuvieran fijas, nosotros, cuando la Tierra se mueve, notaríamos que lo que se llama paralaje va modificándose. Y sí, tiene razón, no se modifica. Y no se modifica porque las estrellas están tan lejos, que por más que la Tierra se mueva, ¿me entendés? No se dicen, si las estrellas están fijas y la Tierra se mueve, ¿por qué no vemos que varían las cosas? Y no varían las cosas porque están muy lejos las estrellas, están muy lejos. Entonces vos empezás a caminar de acá hasta Luján y Sirio la tenés siempre más o menos en el mismo lugar. Bueno, todas estas cosas calculó Aristarco y le fue muy mal.
le fue muy mal porque tiempo después apareció Ptolomeo, que tenía poder, y dijo, no puede rotar la Tierra. Si de verdad hay rotación, árboles, animales, hombres, porque Ptolomeo no solo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino también que aseguraba con toda audacia que giraba alrededor de su eje. Eso ya fue demasiado. Y Ptolomeo le dijo, mire, si girara alrededor de su eje, imagínense, los árboles, los hombres, las casas, las ciudades enteras serían proyectadas al espacio por la fuerza centrífuga. ¿Qué? Y tiene razón. No, señor. Y decía también, mire, una piedra arrojada desde lo alto de una torre no caería al pie de la torre misma, sino mucho más lejos. Los objetos que se lanzan al aire, por ejemplo, las flechas, quedarían a veces detrás del que los tira. Claro. Porque la Tierra gira muy rápidamente. Los penales cerrados. Claro, no se podría ir hacia el este. Me parece que tiene razón. Bueno, la verdad, sin embargo, es que Aristarco procedía correctamente, ¿no? En cuanto a sus escritos, que el único que se conserva creo que es un escrito acerca del tamaño de la Tierra, el Sol y la Luna. Eso se conservó, pero si no, tenemos que oír lo que dicen los demás de él, como por ejemplo Arquímedes, etc. Pero sigue el año 1768, o sea, mucho después de Aristarco y de Ptolomeo, y una multitud de astrónomos observaba el tránsito de Venus frente al Sol, y parece que este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir los errores aristarquianos, cuando hizo ese triángulo rectángulo, que en la Tierra, qué sé yo. Y el capitán James Cook, al frente de una expedición, partió rumbo al Pacífico Sur, donde parece que el fenómeno se veía mejor. Cook arribó entonces a Tahití después de navegar 7 meses y medio. Los marineros nada sabían de astronomía, pero en cambio pronto aprendieron a disfrutar con las tahitianas. Cook y sus astrónomos preparaban los instrumentos y los marineros se divertían. Pero lo que Cook no sabía era que las tahitianas se entregaban, discúlpeme la expresión, a los expedicionarios a cambio de objetos de hierro, y más concretamente de clavos. Ellas convertían los clavos en finos punzones con los cuales se tatuaban el cuerpo. Cook tomó conocimiento de tal intercambio cuando, agotadas las reservas de carpintería, los marinos comenzaron a arrancar los clavos del barco. Los clavos de las naves, uno por uno ya los sacamos, pero no nos importa porque en el barco nunca clavamos. Yo tuve un clavo largo de carpintero, y vino una tahitiana, me sacó el clavo y dejó el agujero. Cuando se produjo el cruce de Venus, el 3 de junio de 1769, el barco estaba casi desarmado y los marineros estaban ausentes, estaban por ahí con las tahitianas. Cook no tuvo más remedio que salir a campear a los compañeros tierra adentro y tuvo que encadenarlos para que se dedicaran a la reconstrucción de la nave. Mientras Cook resolvía aquellos asuntos, quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green. Finalmente el tipo hizo el cálculo de la distancia Tierra-Sol 2000 años más tarde que Aristarco, y con los mismos procedimientos en realidad. Y el griego había andado más o menos cerca, Hoy sabemos que el valor correcto es de 149 millones de kilómetros. Es la distancia que nos separa del Sol. De modo que la luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. En cuanto al capitán Cook, los nativos de la isla Moby
lo mataron y se lo comieron. Lejos de su patria, sin su capitán, sin clavos y sin tahitianas, los marinos de la expedición cantaban canciones melancólicas como esta.